Un millonario lloraba porque no tenía hijos hasta que dos gemelos hambrientos llamaron a su puerta. Se quedó impactado al ver que los chicos se parecían exactamente a él. Antes de empezar, dime desde dónde me estás viendo. Siempre me alegra el día leer tus comentarios. El viento aullaba entre los árboles del acomodado barrio de Westbrook, haciendo que las hojas otoñales danzaran sobre el césped impecablemente cuidado. Los gemelos Mason y Mouse Parker, de 6 años, caminaban de la mano por calles que nunca antes habían visitado. Su ropa gastada y sus zapatillas desgastadas los delataban como extraños en esta tierra de lujo. ¿Estás seguro de esto?, susurró Miles, con los ojos azules muy abiertos por la incertidumbre mientras apretaba con más fuerza la mano de su hermano. Mason asintió, y sus idénticos ojos azules reflejaban una determinación impropia de su edad. Mamá necesita ayuda. Lleva 3 días sin comer, así que podríamos comernos lo que queda de pan. El recuerdo de su madre, Catherine, pálida y débil en su cama, rechazando la comida para que ellos pudieran comer, fortaleció su determinación. La habían visto debilitarse cada día más, su rostro, antes lleno de vida, ahora demacrado por la fiebre. Decidió Mason, deteniéndose frente a la mansión más grande que habían visto hasta el momento. Las puertas de hierro forjado se abrieron parcialmente, dejando al descubierto una extensa finca con ventanas que brillaban de color ámbar contra él. Cielo que se oscurecía. Dentro de aquella mansión, Edward Blackwood estaba sentado solo en su estudio, con un vaso de whisky intacto delante de él. A sus 42 años, había amasado una fortuna en bienes raíces con la que la mayoría de los hombres solo podían soñar. Sin embargo, el vacío que sentía en su interior crecía con cada año que pasaba. Hace 2 años perdió a Clare, su amada esposa, después de años de intentos fallidos de tener hijos. La habitación infantil de arriba permaneció cerrada, un santuario a sueños que nunca se materializaron. El sonido del timbre resonó en la casa silenciosa, sobresaltando a Edward y sacándolo de sus pensamientos. Richards, su fiel mayordomo de 15 años, apareció en la puerta del estudio. Señor, hay niños en la puerta. Edward frunció el ceño. ¿Niños? La curiosidad lo impulsó a acercarse a la enorme entrada principal. Cuando abrió la puerta, la escena que se presentó ante él lo dejó paralizado. 2 niños pequeños con rostros idénticos lo miraron. Sus ojos, del mismo azul sorprendente que los suyos, estaban muy abiertos con una mezcla de miedo y esperanza. Disculpe, señor, dijo el más alto, con voz temblorosa pero firme. ¿Podría darnos algo de comida? Nuestra madre está enferma y no hemos comido desde ayer. Algo se agitó en el pecho de Edward al mirar a esos niños, un reconocimiento tan profundo que le cortó la respiración. No se trataba solo de sus ojos. Era la forma de sus rostros, la tensión de sus mandíbulas, la manera en que el más valiente se adelantaba ligeramente para proteger a su hermano. Por supuesto, se oyó decir Edward, con la voz lejana a sus propios oídos. Por favor, pase. Cuando los chicos entraron, Richards observó a su empleador con asombro. En 2 años, Edward Blackwood no había invitado a ni un alma a su casa, y allí estaba él, haciendo pasar a 2 niños harapientos como si fueran invitados esperados. Edward no podía explicar la atracción que sentía hacia esos chicos, pero al cerrar la puerta tras ellos, algo que llevaba mucho tiempo dormido en su interior comenzó a despertar. El vacío que había sido su constante compañero de repente le pareció un poco menos absoluto. La inmensa riqueza de Edward Blackwood era evidente en cada rincón de su mansión, desde la escalera de caoba tallada a mano hasta las pinturas originales que adornaban las paredes. Sin embargo, mientras guiaba a los gemelos a través del gran vestíbulo de entrada, el eco hueco de sus pasos revelaba lo que el dinero no podía comprar: calidez, risas, vida. Richards, por favor pídale a la señora Peterson que prepare algo para nuestros invitados. Edward dio instrucciones a su mayordomo, quien asintió con una sorpresa apenas disimulada. Enseguida, señor. Mientras Richards desaparecía hacia la cocina, Edward condujo a Mason y Miles a una elegante sala de estar. Los chicos estaban sentados incómodamente en el borde de un sofá de terciopelo, sus pequeños cuerpos empequeñecidos por los opulentos muebles. Tu casa es realmente grande, observó Mason, mientras sus ojos recorrían la habitación. Como un castillo, añadió Miles en un susurro. Edward sonrió levemente. La mayoría de los días me parece demasiado grande.
La confesión le sorprendió, rara vez compartía sus sentimientos personales, ni siquiera con Richards o la señora Peterson, que le había servido durante 15 años, el magnate inmobiliario más exitoso de la costa este. Atwood había convertido Blackwell Properties, a partir de una modesta herencia, en un imperio que dominaba los horizontes urbanos desde Boston hasta Miami. Las publicaciones empresariales lo calificaron de brillante, despiadado y visionario. Ninguno mencionó la soledad. ¿Vives aquí tú solo?, preguntó Mason con la franqueza de un niño. Atwood asintió. Solo yo y mi personal. Mi esposa falleció hace 2 años. Nuestra abuela falleció el año pasado, dijo Miles en voz baja. Mamá dice que ahora nos cuida desde el cielo. Atwood estudió a los chicos con más detenimiento. El parecido que le había llamado la atención en la puerta era ahora aún más pronunciado, la forma de sus ojos, el ángulo de sus barbillas, incluso la manera en que la ceja izquierda de Mason se arqueaba ligeramente al hablar. Era como mirar fotografías de sí mismo de niño. ¿Mencionaste que tu madre está enferma?, preguntó Atwood con suavidad. Mason asintió, con expresión seria. Trabaja todo el tiempo, pero luego se puso muy enferma. Ahora apenas puede levantarse de la cama. Ella sigue diciendo que está bien, pero no lo está. Miles añadió, con voz temblorosa de preocupación, nos dio comida para 3 días. Atwood sintió que algo se retorcía en su interior, sin duda sentía empatía, pero también un extraño instinto protector que no había experimentado antes. Richards regresó y anunció que la cena estaría lista en breve. Atwood se excusó y siguió a su mayordomo por el pasillo. Richards, hay algo especial en estos chicos. Lo noté enseguida, señor, respondió el mayordomo en voz baja. El parecido es bastante sorprendente. A través de la puerta, Atwood observó a los gemelos. Miles había descubierto un juego de ajedrez en una mesita auxiliar y estaba examinando cuidadosamente un caballo mientras Mason permanecía cerca, protegiéndolo. La escena despertó algo en Atwood. Recuerdos de una puerta cerrada en el piso de arriba, de una habitación preparada con tanta ilusión que ahora acumula polvo. Desde la muerte de Clare, Atwood se había refugiado en su trabajo, convirtiendo su casa más en un mausoleo que en una residencia. Cada habitación guardaba huellas fantasmales de la vida que habían planeado juntos, la habitación del bebé con su cuna intacta, la biblioteca con los libros infantiles que Clare había coleccionado, el jardín donde ella había imaginado que jugarían sus hijos. 3 abortos espontáneos los habían devastado a ambos, y cada pérdida profundizaba la depresión de Clare. Cuando finalmente le diagnosticaron cáncer, pareció una cruel broma del destino. Ella luchó con valentía, pero al final Atwood se quedó solo, sin nada más que su riqueza y la cáscara vacía de sus sueños. Apareció la señora Peterson, una mujer de aspecto maternal, con ojos amables y movimientos ágiles. La cena está lista, señor Blackwood. He preparado algo sencillo que quizá les guste a los niños. En el comedor formal, la señora Peterson había colocado cuidadosamente los cubiertos en un extremo de la enorme mesa, en lugar de extenderlos a lo largo de su imponente longitud. Los ojos de los gemelos se abrieron de par en par al ver el banquete que tenían delante: pollo asado, puré de patatas, verduras frescas y panecillos calientes. Come todo lo que quieras, animó Atwood. Aunque era evidente que estaban hambrientos, los chicos usaron correctamente sus tenedores y servilletas, dando bocados medidos en lugar de engullir la comida. Tu madre te enseñó buenos modales, observó Atwood. Mason asintió con orgullo. Mamá dice que los buenos modales no cuestan nada, así que aunque no tengamos mucho, podemos tenerlos. Antes de que naciéramos, ella trabajaba en una oficina elegante. Miles añadió entre bocado y bocado, sabe usar bien todos los cubiertos y esas cosas. Atwood detuvo la mano a medio camino hacia su vaso de agua. Donde trabajaba tu madre, en distintos sitios, dijo Mason encogiéndose de hombros. Ahora trabaja en el supermercado, limpia casas y a veces contesta el teléfono por la noche. Pero ella fue a la universidad. Miles dijo, tiene un diploma en nuestra pared. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó Atwood con voz cuidadosamente neutral. Catherine Parker, respondió Mason. El nombre impactó a Atwood como un golpe físico. Jennifer Catherine Parker, su ex secretaria, con quien había tenido una breve relación 7 años antes de conocer a Clare. Los plazos coincidieron a la perfección. Los chicos tenían 6 años. El parecido no fue una coincidencia. Cuando Atwood lo comprendió,
Sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no se trataba simplemente de niños hambrientos que hubieran aparecido en su puerta por casualidad. Estos eran sus hijos. La cocina de la mansión Blackwood relucía con superficies de cobre pulido y mármol. Mason y Miles estaban sentados en el rincón del desayuno, con tensión en sus pequeños hombros a pesar del ambiente acogedor que había creado la señora Peterson. ¿Les gustaría un postre, muchachos?, preguntó la ama de llaves, mientras sacaba una tarta de manzana recién horneada del cajón calentador. Miles miró a Mason, buscando el permiso de su gemelo más decidido. Mason asintió con entusiasmo, pero recordó sus modales. Sí, por favor, señora, respondió. Arthur observó desde la puerta, impresionado por cómo los chicos mantenían la dignidad a pesar de su evidente hambre, la forma en que Miles se mostró deferente con Mason. El leve movimiento protector del cuerpo de Mason hacia su hermano, eran patrones que reconocía de su propia infancia con su hermano menor. Tu madre debe estar muy preocupada por ti, dijo Arthur, uniéndose a ellos en la mesa mientras la señora Peterson servía generosas porciones de tarta, cubiertas con helado de vainilla. Dejamos una nota, explicó Mason, con la mirada fija en el vapor que salía de su pastel. Dijimos que íbamos a buscar ayuda. Ha estado muy enferma, añadió Miles con voz débil. Ayer ni siquiera pudo levantarse para prepararnos el desayuno. Ella sigue diciendo que mañana estará bien, continuó Mason. Pero lo dice todos los días, y cada vez está peor. La señora Peterson intercambió una mirada preocupada con Edward, una madre soltera, gravemente enferma, con 2 niños pequeños a su cargo. La situación era crítica. ¿Qué pasó con tu apartamento?, preguntó Edward con dulzura. Lo perdiste cuando tu madre no pudo trabajar. Los gemelos intercambiaron miradas, estableciendo entre ellos una comunicación silenciosa. Todavía la tenemos, explicó Mason. Pero la calefacción se cortó la semana pasada. Mamá nos arropó con todas las mantas, y ya no hay comida, añadió Miles. La vecina trajo sopa hace 2 días, pero ya se acabó. Edward sintió un nudo en el estómago. Los niños nunca deberían soportar semejantes cargas. Cuando termines de comer, ¿te gustaría llevarte algo de comida a casa para tu madre?, ofreció. Sus rostros se iluminaron de esperanza. ¿De verdad podemos?, preguntó Miles, con los ojos azules muy abiertos. La señora Peterson ya estaba reuniendo recipientes. Empacaré suficiente para varios días, les aseguró. Mientras los chicos terminaban su postre, Edward les hizo más preguntas, reuniendo las piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a comprender. ¿Su nombre completo es Parker?, preguntó con naturalidad. Catherine Parker, sí, señor, respondió Mason. Catherine Jennifer Parker es el nombre completo de mi madre, pero todos la llaman Catherine. Jennifer. Las sospechas de Edward se convirtieron en certeza. Su nombre completo era Jennifer Catherine Parker. En el trabajo la llamaban Jennifer. La coincidencia temporal era perfecta, ya que coincidía con su breve relación de hace 7 años, justo antes de que él conociera a Clare. ¿Sabes el nombre de tu padre?, la pregunta se le escapó a Edward antes de que pudiera detenerse. La cocina quedó en silencio. Miles bajó la mirada hacia su plato vacío. Mamá tiene una foto suya, dijo finalmente Mason. Pero no habla mucho de él. Solo dice que estaba demasiado ocupado para tener una familia. El cuchillo de la culpa se clavó más profundamente. ¿Había intentado Jennifer decírselo? ¿Acaso creía que él había rechazado a sus propios hijos? Deberíamos volver con mamá, dijo Mason, bajándose de la silla. Se preocupará si tardamos mucho. La señora Peterson había llenado una cesta grande con recipientes de comida, añadiendo fruta, pan y galletas. Esto debería ayudar por un tiempo, dijo amablemente. Edward tomó una decisión rápida. Déjame llevarte a casa. Está oscureciendo y esa cesta va a pesar mucho. Mientras guiaba a los chicos hacia su coche, la mente de Edward daba vueltas. Estos niños, sus hijos, habían vivido en la pobreza mientras él habitaba en un lujo vacío. 7 años de paternidad perdidos. 7 años que nunca pudo recuperar. Independientemente de lo que hubiera ocurrido entre él y Jennifer en el pasado, una cosa era segura. Todo en la vida cuidadosamente ordenada de Edward Blackwood estaba a punto de cambiar para siempre. Aquella noche Edward no pudo conciliar el sueño. Su espaciosa
habitación, con su colchón tamaño king hecho a medida y sábanas de algodón egipcio, no le ofrecía ningún consuelo mientras recuerdos y preguntas le daban vueltas en la cabeza. A las 3 de la mañana, abandonó toda pretensión de descanso y se dirigió a su oficina en casa. El gran escritorio de caoba contenía un registro meticuloso de su vida, tanto personal como profesional. Abrió un archivador que contenía registros de empleados de años anteriores. Parker, Jennifer K., murmuró, mientras sus dedos buscaban la carpeta con una eficiencia casi ensayada. El archivo contenía documentación laboral estándar, evaluaciones de desempeño, todas excelentes, y un pequeño sobre que él nunca había abierto, su carta de renuncia. Su repentina partida lo había dolido demasiado como para leerlo en ese momento, ya que creía que tenían una conexión que iba más allá de lo profesional. Dentro había una sola hoja de papel. Artwork. Presento mi renuncia con efecto inmediato por motivos personales. Agradezco la oportunidad de haber trabajado en Blackwood Properties. Jennifer Parker, sin explicación, sin dirección de contacto, nada sobre un embarazo. Artwork cerró los ojos, recordando que su breve relación había sido intensa pero discreta. La política de la empresa desaconsejaba ese tipo de enredos. Luego conoció a Clare en una gala benéfica, y la conexión fue instantánea. Había terminado su relación con Jennifer de la forma más delicadeza posible. 2 semanas después, dimitió. Ya sabía que estaba embarazada, había intentado decírselo, abrió su computadora portátil y buscó en las redes sociales a Catherine Jennifer Parker. No apareció nada actual. A continuación, consultó los registros públicos y encontró una dirección en la zona más pobre de Westbrook, un marcado contraste con su acomodado barrio, situado a pocos kilómetros de distancia. Cuanto más cavaba Artwork, más aumentaba su culpa. Los registros laborales mostraban que Jennifer, ahora Catherine, trabajaba simultáneamente en varios empleos con salario mínimo, sin certificado de matrimonio, sin pareja que ayude con los niños. Sus hijos vivían en la pobreza mientras él donaba millones a causas benéficas. Amanecía cuando un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Richards estaba de pie en la puerta, impecablemente vestido a pesar de la hora temprana. Señor, los chicos han regresado. Edward bajó corriendo las escaleras y encontró a Mason y Miles en el vestíbulo. Su aliento creaba pequeñas nubes en el frío aire de la mañana. Mamá comió sopa y tostadas, informó Mason con seriedad en su pequeño rostro. Dijo que no debíamos molestar a la gente, pero queríamos agradecerle la comida. Artwork se arrodilló a su altura. No me molestan para nada. Me alegro de que su madre haya comido algo. Se encuentra mejor. Los gemelos intercambiaron miradas. Sigue tosiendo mucho, dijo Miles preocupado. Y tiene la frente muy caliente. Artwork tomó una decisión rápida. Tengo un amigo que es médico. ¿Le permitirías que revisara a tu madre como un favor? Los gemelos vacilaron. No tenemos dinero para los médicos, dijo Mason en voz baja. Mamá dice que en los hospitales hacen demasiadas preguntas. Esto no les costará nada, les aseguró Artwork. Y no les haré preguntas, se lo prometo. Solo alguien que ayude a su madre a sentirse mejor. 1 hora más tarde, el Dr. Harris, que había atendido a Clare durante su enfermedad, examinaba a Catherine en su pequeño apartamento mientras Artwork esperaba con los gemelos en su diminuta sala de estar. El espacio era limpio pero austero, un sofá desgastado, un televisor pequeño, una estantería repleta de libros de la biblioteca. Un diploma de la Universidad Estatal colgaba en la pared junto a las fotos escolares de los chicos. El Dr. Harris salió del dormitorio con expresión grave. Neumonía grave, le dijo en voz baja a Artwork. Necesita hospitalización inmediata. Sus niveles de oxígeno son peligrosamente bajos. Artwork echó un vistazo a los rostros preocupados de sus hijos y tomó otra decisión que cambiaría su vida. Haz los preparativos, le dijo a la doctora Harris. La mejor habitación privada, todo lo que necesite. Yo cubriré todos los gastos. Mientras llamaban a la ambulancia, Artwork observó a los gemelos recoger las pertenencias de su madre, una bata, zapatillas, un cepillo para el pelo. La eficacia con la que estos niños pequeños afrontaron la crisis decía mucho de los desafíos a los que ya se habían enfrentado en sus cortas vidas. Entonces juró que, cualesquiera que fueran las complicaciones que se avecinaran, Mason y Miles nunca más afrontarían tales dificultades solos. El Bentley de Dr. Reynolds frenó bruscamente en la entrada circular de la finca Blackwood.
levantando una nube de grava, a sus 62 años, con el pelo plateado y una inteligencia implacable. Víctor había sido el abogado y confidente más cercano de Edward durante más de 20 años, el hombre que había guiado a Blackwell Properties a través de sus expansiones más agresivas y sus litigios más complicados. Hoy irrumpió en la mansión sin previo aviso, agarrando el maletín con fuerza. ¿Dónde está?, preguntó Víctor a Richards. El señor Blackwood está en la terraza, señor, respondió el mayordomo con estudiada neutralidad. Le anuncio, no te molestes, gruñó Víctor, entrando en la casa con la autoridad que ya le era familiar. Encontró a Edward sentado en la terraza de piedra, observando a dos niños pequeños jugando a un improvisado juego de la mancha alrededor de la fuente del jardín. Por un momento, Víctor permaneció inadvertido, absorbiendo la escena con creciente alarma. Edward Blackwell, el despiadado magnate inmobiliario que había pasado los 2 últimos años recluido, sonreía levemente mientras observaba a los niños correr por su impecable césped. ¿Has perdido completamente la cabeza?, la voz de Víctor rompió la paz de la escena. Edward se giró sin mostrar sorpresa. Me preguntaba cuándo aparecerías. Richards llamó a mi oficina presa del pánico, siseó Víctor, bajando la voz para que los niños no lo oyeran. Algo sobre que usted recogía niños de la calle y llevaba a una mujer al hospital a toda prisa. Los tabloides ya andan husmeando. Edward permaneció impasible. No son niños de la calle, Víctor. Son mis hijos. El rostro de Víctor se puso rojo. Tú eres, se detuvo, miró a los chicos y luego agarró el brazo de Edward. Entra ahora. En el estudio de Edward, Víctor caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado. Esto huele a estafa por todas partes. Una mujer afirma que sus hijos son tuyos y tú simplemente le crees. Sin prueba de ADN, sin consulta legal. Tú, precisamente tú. Catherine no ha afirmado nada, corrigió Edward. Ni siquiera sabe que sospecho la verdad. Y míralos, Víctor. Me conoces desde que era niño. ¿De verdad puedes decir que no lo ves? Víctor hizo un gesto de desdén con la mano. A los niños se les puede adiestrar. El maquillaje puede crear parecidos. ¿Sabes cuántos niños perdidos hace mucho tiempo han intentado reclamar partes de fortunas como la tuya? Estos chicos llegaron hambrientos a mi puerta. Todavía no me han pedido dinero. Víctor estalló. Así es como empiezan estas estafas. Primero la manipulación para dar lástima, luego la revelación, después las exigencias, y ya has pasado directamente a instalarlas en tu casa. Edward apretó la mandíbula. Su madre está gravemente enferma de neumonía. ¿Qué quieres que haga? ¿Que los envíe a un hogar de acogida? Víctor se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro confidencial. Piensa en tu reputación. En las acciones de la empresa. ¿Qué pasará cuando la prensa descubra que el soltero más codiciado de Westbrook tiene gemelos ilegítimos con una secretaria? Todas las cazafortunas, desde aquí hasta California, presentarán acusaciones similares. La duda cruzó fugazmente el rostro de Edward. Víctor aprovechó su ventaja. Si es quien crees que es, ¿por qué no te lo dijo hace 7 años? ¿Por qué vivir en la pobreza si podía haber conseguido una pensión alimenticia de un millonario? No tiene sentido, Edward. En el Hospital Memorial de Westbrook, Catherine Parker entraba y salía de la conciencia, mientras los antibióticos y el oxígeno ayudaban lentamente a sus pulmones a combatir la infección. En un raro momento de lucidez, le preguntó a la enfermera dónde estaban sus hijos. Están a salvo, cariño, le aseguró la enfermera. El señor Blackwood los ha estado cuidando mientras te recuperas. Los ojos de Catherine, brillantes por la fiebre, se abrieron desmesuradamente por el pánico. Blackwood. Edward Blackwood. Cuando la enfermera asintió, Catherine intentó incorporarse, lo que desencadenó un violento ataque de tos. No lo entiendes, dijo entre toses. No puede tener a mis hijos. No los quería antes. No los tendrá ahora. La enfermera le recostó suavemente la espalda sobre las almohadas. Guarde fuerzas, señorita Parker. Sea lo que sea, podrá solucionarlo cuando se encuentre mejor. Catherine giró el rostro hacia la pared, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas sonrojadas. Durante 6 años,
Ella había protegido a sus hijos del hombre que había antepuesto las inconveniencias de su carrera a sus propios hijos. Ella nunca les había contado que su padre sabía de ellos y había preferido enviarles dinero en lugar de amor. Nunca había contado cómo había rechazado su fría oferta económica, decidida a criar a sus hijos con dignidad en lugar de con caridad. Ahora, por un cruel giro del destino, Mason y Miles se encontraban en la mansión de Edward Blackwell, disfrutando de la riqueza y los privilegios que siempre podrían haber sido suyos, mientras ella yacía indefensa, incapaz de protegerlos de la inevitable decepción cuando él se cansara de hacer de padre. A pesar de las advertencias de Víctor, Edward no fue capaz de enviar a los gemelos lejos mientras su madre se recuperaba. La mansión, que durante años se había sentido cavernosa y vacía, se fue llenando gradualmente con los sonidos de pequeños pasos y risas ocasionales. La señora Peterson observó los cambios con tranquila satisfacción. Por primera vez desde la muerte de Clare, las luces se encendieron en habitaciones que habían permanecido oscuras y las comidas se sirvieron con conversación en lugar de en silencio. A la tercera mañana, Edward encontró a Miles sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la biblioteca, rodeado de libros sobre estrellas y planetas. ¿Te gusta la astronomía?, preguntó Edward, sentándose a su lado. Miles asintió tímidamente. Quiero ser astronauta algún día. O tal vez un científico que estudia agujeros negros. Yo también quería ser astronauta cuando tenía tu edad, admitió Edward. Tenía estrellas fluorescentes por todo el techo. Miles levantó la vista con renovado interés. ¿En serio? Mamá no nos dejaba poner estrellas en el techo porque el casero se enfadaba. Sin pensarlo, Edward tomó un pesado atlas de astronomía de un estante alto. Este era mi libro favorito cuando era niño. Muestra todas las constelaciones. Miles se esforzó por ver las detalladas ilustraciones, y Edward, instintivamente, alzó al niño sobre sus hombros. Aquel simple gesto, algo que los padres hacían con sus hijos todos los días, parecía trascendental. Por un instante, el peso del pequeño cuerpo sobre sus hombros hizo que a Edward se le oprimiera el pecho con emoción. Desde aquí arriba puedo verlo todo, exclamó Miles, apoyando sus pequeñas manos sobre la cabeza de Edward. Mientras tanto, Mason había descubierto el juego de ajedrez en el estudio. Edward lo encontró ordenando cuidadosamente las piezas, con el rostro contraído por la concentración. ¿Juegas?, preguntó Edward. No, señor, respondió Mason. Pero he visto gente jugando en el parque. Mis piezas favoritas son las de los caballos, se llaman caballeros, explicó Edward, sentándose frente a él. ¿Te gustaría aprender? El rostro de Mason se iluminó. ¿Podrías enseñarme? Se me da bien aprender juegos. Mientras Edward explicaba los movimientos básicos, le sorprendió la rapidez con la que Mason comprendió los conceptos. Para su tercera partida, el chico ya pensaba 2 jugadas por adelantado, y su mente estratégica le recordaba a Edward a sí mismo. De niño, tienes un talento natural, elogió Edward cuando Mason logró capturar a un obispo. El niño irradiaba orgullo. Mamá dice que a veces soy demasiado competitivo. A Miles le gusta dejarme ganar, pero me doy cuenta. Esos pequeños momentos cotidianos, leer con Miles, jugar al ajedrez con Mason, comenzaron a sanar algo en Edward que él no se había dado cuenta que estaba roto. Tras años de aislamiento y dolor, se encontró anticipando el sonido de sus voces, sus preguntas, sus descubrimientos. Cada noche, Edward recibía actualizaciones del Dr. Harris sobre el estado de salud de Catherine. Está mejorando, pero lentamente, informó el médico. La infección fue bastante grave. Necesitará tiempo para recuperar sus fuerzas. Una noche, mientras la señora Peterson ayudaba a los gemelos a prepararse para ir a la cama en la habitación de invitados, Mason hizo la pregunta que Edward tanto temía. Señor Blackwood, ¿por qué nos está ayudando tanto? Edward hizo una pausa, sin saber cómo responder sin revelar sus sospechas sobre su origen. Porque todos necesitamos ayuda a veces, dijo finalmente. Y vosotros, muchachos, me recordáis lo que es importante. Esa noche, Edward se sentó en su estudio con un vaso de whisky intacto, contemplando la fotografía de Jennifer Catherine de su expediente laboral. Se había perdido 6 años de la vida de sus hijos, 6 cumpleaños, 6 navidades, sus primeras palabras, sus primeros pasos, momentos que nunca podría recuperar, cualesquiera que fueran los errores cometidos, cualesquiera que fueran los malentendidos ocurridos.
Arwell juró en silencio enmendar las cosas, no solo por los chicos, sino también por su madre. Arwell se acercó a la puerta cerrada al final del pasillo, una puerta que no había abierto en 2 años. Su mano tembló ligeramente sobre el pomo de latón de la puerta. Detrás de esa puerta se encontraba la habitación infantil que él y Clare habían preparado con tanta ilusión, una habitación llena de sueños que nunca se materializaron. Mientras dudaba, una vocecita habló a sus espaldas: ¿esta habitación es especial?, preguntó Mason, con la mirada fija en la mano de Arwell. Arwell respiró hondo. Sí, esta iba a ser la habitación de un niño, la de mi esposa y la mía. Íbamos a tener un bebé, pero nunca sucedió. Mason asintió con una sorprendente comprensión. Qué triste. Mamá también tiene una caja con cosas de bebé que guarda en su armario. A veces llora cuando la mira. Tras respirar hondo, Arwell giró la llave y empujó la puerta para abrirla. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas azules, iluminando la impoluta cuna blanca y la mecedora. Estanterías llenas de juguetes y libros intactos, una fina capa de polvo lo cubría todo a pesar de que la señora Peterson limpiaba regularmente el resto de la casa. ¡Wow!, exclamó Mason. Es como una juguetería. En lugar del dolor que Arwell había esperado, sintió un extraño alivio al ver a un niño, su hijo, en ese espacio que había permanecido congelado en el tiempo durante tanto tiempo. ¿Les gustaría a ti y a Miles quedarse aquí mientras tu madre se recupera?, preguntó sin querer. La habitación de invitados está bien, pero esta habitación es para niños. Los ojos de Mason se abrieron de par en par. ¿De verdad podríamos? Incluso hay 2 camas. En efecto, había 2 camas pequeñas contra una pared. Clare había insistido en prepararse para la posibilidad de tener gemelos, algo que en aquel momento parecía una ilusión. Mientras Arwell ayudaba a Mason y a la señora Peterson a trasladar las pocas pertenencias de los gemelos a la habitación del bebé, notó una caja desconocida en un estante alto del armario. Richards explicó que algunos artículos de las oficinas que habían sido renovadas se habían almacenado allí temporalmente esa noche. Mientras los chicos cenaban con la señora Peterson, Arwell examinó la caja. Entre material de oficina y objetos personales olvidados, había un sobresellado dirigido a él con una caligrafía familiar: Jennifer Parker. Con el corazón palpitante, Arwell abrió el sobre. La carta que había dentro estaba fechada hacía 7 años, pocos días después de que él hubiera terminado su relación. Arwell, he intentado hablar contigo en persona, pero tu agenda me lo ha impedido, y ahora entiendo por qué. Vi las fotos de la sección de sociedad donde aparecías con Clark Wastenham en la gala benéfica. Necesito decirte que estoy embarazada de 8 semanas. Tenía pensado interrumpir el embarazo, pero no puedo hacerlo. Criaré a este niño sola y no te pediré nada. Renuncio a Blackwell Properties con efecto inmediato. Por favor, no me contactes. He visto la felicidad en tus ojos con Clare y no quiero complicarte la vida. Si algún día deseas conocer a tu hijo, siempre habrá una puerta abierta. Jennifer. Arwell se dejó caer en la mecedora, con la carta temblando en sus manos. Ella había intentado decírselo, la carta nunca llegó a sus manos. 7 años de separación, de sus hijos creciendo sin él, de Catherine luchando sola, todo porque aquella carta había sido archivada incorrectamente. Una terrible sospecha se formó en su mente. Pulsó el botón del intercomunicador para Richards. Señor, respondió la voz del mayordomo. Richards, ¿quién se encargó de mi correspondencia personal hace 7 años cuando la señorita Parker trabajaba aquí? Hubo una pausa. El señor Reynolds se encargaba de toda la correspondencia delicada, señor. Dijo que era para protegerlo de distracciones. Vencedor. Arwell comprendió la situación con una fuerza abismal. Su amigo de confianza y abogado había interceptado la carta de Jennifer y le había ocultado deliberadamente la existencia de sus hijos. Mientras tanto, en el Hospital Memorial de Westbrook, Catherine Parker recibió una visita inesperada. Dr. Reynolds entró en su habitación privada con un portafolio de cuero y una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Señorita Parker, dijo con suavidad. Tenemos asuntos que discutir. Tras 2 semanas de tratamiento intensivo, Catherine Parker finalmente estuvo lo suficientemente fuerte como para recibir el alta del hospital, aunque aún débil. Lo peor de la neumonía había pasado, dejándole una tos persistente y una energía agotada. Arwell permaneció de pie, incómodo,
En el pasillo del hospital mientras el doctor Harris repasaba las instrucciones de alta con Catherine, la primera vez que la vio consciente fue breve y tensa, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla, para luego entrecerrarse con una frialdad que decía mucho. Mamá. Los gemelos irrumpieron en la habitación y corrieron al lado de la cama de Catherine, sus rostros se iluminaron de emoción mientras la abrazaban con cuidado, atentos a la vía intravenosa que acababan de retirar. Mis valientes chicos, susurró Catherine, con la voz aún ronca mientras los abrazaba con fuerza, sus ojos brillaban con lágrimas mientras inhalaba su aroma familiar, notando la ropa nueva, el cabello bien cortado y un brillo saludable que denotaba una alimentación y cuidados adecuados. Edward se aclaró la garganta desde la puerta. Me gustaría ofrecerle mi casa durante su recuperación, señorita Parker. El médico dice que necesitará varias semanas más de reposo para recuperarse por completo. Los ojos de Catherine se encontraron con los de él, un torbellino de emociones cruzó su rostro, desconfianza, resentimiento y, bajo todo ello, agotamiento. Eso no es necesario, comenzó diciendo, por favor, mamá, interrumpió Miles. El señor Blackwood tiene un jardín con una fuente y una biblioteca con todos los libros de astronomía que puedas imaginar. Y la señora Peterson hace las mejores galletas, añadió Mason. Allí puedes hacerte más fuerte. La resolución de Catherine flaqueó al ver la esperanza en los ojos de sus hijos, durante años se había esforzado al máximo para darles siquiera lo básico. Ahora habían experimentado un consuelo que ella jamás podría brindarles, y ese conocimiento les dolió profundamente, solo hasta que te recuperes del todo, añadió Edward en voz baja. Por el bien de los chicos, Catherine aceptó a regañadientes, el trayecto hasta la finca Blackwood transcurrió en silencio, con una tensión palpable en el aire, los gemelos charlaban emocionados. Ajenos a las tensiones subyacentes entre los adultos, la señora Peterson había preparado una suite cerca de la habitación de los niños donde se alojaban, mientras Catherine se acomodaba en la lujosa habitación. Se sintió como una intrusa en un mundo que hasta ahora les había sido negado a sus hijos. Pasó los primeros días encerrada en su habitación, saliendo solo para las comidas cuando los chicos insistían. Edward respetaba su distancia, manteniéndose al margen cuando ella aparecía. Una tarde, una semana después de su llegada, Catherine se aventuró a ir a la biblioteca después de que los gemelos se durmieran, encontró a Edward allí, leyendo junto a la chimenea. Tienen tus gestos y ademanes, dijo sin preámbulos. Edward alzó la vista, sorprendido por su presencia y sus palabras. Lo he notado durante años, continuó Catherine, ajustándose la bata a su delgada figura. Miles tamborilea con los dedos igual que tú cuando piensa. Mason inclina la cabeza de la misma manera cuando se concentra. Edward dejó el libro a un lado. Son unos chicos extraordinarios. Has hecho un trabajo increíble criándolos, Catherine. ¿Cómo lo supiste? Preguntó con voz tensa. Cuando lo descubriste, en el momento en que los vi en mi puerta, respondió Edward con sinceridad. El parecido es inconfundible, la compostura de Catherine se resquebrajó ligeramente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fingir durante 7 años que no existían? ¿Por qué hacerme sufrir sola cuando tú tenías todo esto? Su gesto abarcaba la opulenta habitación, la mansión, el privilegio que siempre había estado fuera de su alcance. El rostro de Edward reflejaba una genuina confusión. Nunca supe de ellos, Catherine. Hasta que aparecieron en mi puerta, ella lo miró fijamente, con incredulidad reflejada en su expresión. Víctor Reynolds se acercó a mí hace 7 años con un cheque y un acuerdo de confidencialidad. Dijo que usted no estaba interesado en la paternidad y que quería discreción. La revelación impactó a Edward como un golpe físico. Otra pieza del rompecabezas de la traición de Víctor encajó a la perfección. La mañana del domingo trajo un tenso silencio a la mansión Blackwood. En la biblioteca, Edward caminaba de un lado a otro mientras esperaba la llegada de Víctor, la carta interceptada, apretada en su mano. Cuando finalmente apareció el abogado, su habitual seguridad flaqueó al ver la expresión de Edward. Me mentiste, dijo Edward en voz baja, con un tono más amenazador que si hubiera gritado. Durante 7 años me impediste ver a mis hijos. Víctor se arregló la corbata. Hice lo necesario para protegerte a ti y a Blackwood Properties. El momento fue terrible. Acababas de conocer a Clare. La fusión con Watson pendía de un hilo.
Así que interceptaste la carta de Jennifer, dijo Edward, dejando caer el papel sobre el escritorio. ¿Y luego qué? ¿Le ofreciste dinero para que guardara silencio? Te presentaste como si actuaras en mi nombre, era tu secretaria, Edward, dijo Víctor con desdén. Una don nadie del departamento de mecanografía. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Dejar que echara por tierra todo lo que habías construido? Estabas enamorado de Clare, a punto de casarte con alguien de una de las familias más influyentes del estado. La voz de Edward se hizo aún más grave. Esos chicos crecieron sin padre por culpa de tus decisiones. Su madre tenía 3 trabajos. Pasaron hambre mientras yo vivía aquí en un lujo vacío. Hice lo correcto, insistió Víctor. Si hubieras sabido del embarazo, lo habrías tirado todo por la borda por una culpa injustificada. Yo preservé tu futuro, lo robaste, replicó Edward. Fuera de mi casa, Víctor. Estás despedido. ¿Y si vuelves a acercarte a mi familia, tu familia? Víctor rió incrédulo. Hace una semana no sabías que existían. Ahora son tu familia. Ninguno de los 2 hombres se percató de que Catherine estaba de pie en la puerta. Después de haberlo oído todo, se retiró en silencio, con su mundo tambaleándose sobre su eje. Durante 7 años, alimentó su amargura, creyendo que Edward había rechazado a sus propios hijos. Prefirió trabajar hasta el agotamiento antes que usar su dinero, decidida a que sus hijos nunca se sintieran indeseados. Más tarde esa misma tarde, Edward encontró a Catherine en el jardín. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Lo oí, dijo simplemente. Tu conversación con Víctor. Edward se sentó a su lado en el banco de piedra. Nunca supe nada de los chicos, Catherine. Jamás habría abandonado a mis propios hijos. Guardé tu foto, admitió, sacando una fotografía desgastada de su bolsillo. Era la única imagen de su padre que los chicos tenían. Se lo entregó a Edward, 7 años menor que ella, en un picnic de la empresa, sonriendo a la cámara. Les dije que estabas demasiado ocupado para tener una familia, continuó. Nunca dije que fueras mala persona. No soportaba que se sintieran rechazados. La vista de Edward se nubló por las lágrimas. Me he perdido tantas cosas. Caterina sintió, mientras sus propias lágrimas caían. Todos las hemos tenido. La frágil paz que se estaba desarrollando en la mansión Blackwood se hizo añicos 3 días después con la llegada de los periódicos matutinos. La taza de café de Edward se quedó congelada a medio camino de sus labios mientras miraba fijamente el titular de la primera plana. Familia secreta de Blackwood. Descubren a los gemelos hijos ilegítimos de un millonario. Debajo del titular había fotos de Mason y Miles jugando en el jardín junto a una imagen de Edward más joven y una foto granulada de Catherine saliendo del hospital. El artículo detallaba los humildes orígenes de Catherine como exsecretaria de Edward, especulaba sobre las acusaciones de paternidad y citaba una fuente anónima cercana a la familia. Richards apareció junto a Edward. Señor, hay fotógrafos en las puertas. Catherine entró en el comedor, pálida como la nieve. Llamaron del colegio. Hay periodistas esperando fuera del edificio. Los chicos están asustados. Edward ya estaba cogiendo el teléfono. Enviaré a seguridad para que los traigan a casa. Esto se acaba ahora. Pero el daño se estaba extendiendo. Por la tarde, el teléfono de Edward no paraba de sonar con llamadas de miembros del consejo, inversores y contactos sociales, todos exigiendo explicaciones. Catherine, aún debilitada por su enfermedad, se retiró a su habitación con fiebre. El estrés había hecho mella. Esa noche, mientras la señora Peterson cuidaba de los gemelos, Edward se sentó junto a la cama de Catherine y le colocó una compresa fría en la frente. Lo siento, dijo en voz baja. Víctor está detrás de esto. Me está castigando por haberlo despedido. Catherine abrió los ojos lentamente. Los niños están confundidos. No entienden por qué la gente les saca fotos ni por qué te preguntan si eres su padre. La mano de Edward se quedó quieta. Todavía no se lo hemos dicho. Tenemos que hacerlo, susurró Catherine. Antes de que lo haga otra persona, en el silencio que siguió, Edward notó cómo la luz del atardecer suavizaba los rasgos de Catherine, revelando destellos de la joven que había conocido brevemente hacía 7 años. Sabes que esto no durará, dijo de repente, con la voz cargada de un viejo dolor. La novedad se desvanecerá.
Te cansarás de hacer de padre para unos niños que no encajan en tu mundo. Edward sostuvo su mirada fijamente. Son parte de mí, Catherine. La mejor parte, quizá. Eso no va a cambiar. Se dio la vuelta, con lágrimas a punto de brotar. Se parecen a ti, pero también son mitad mías. Criadas por una secretaria, no por una dama de la alta sociedad. Cuando el escándalo se calme, verás las complicaciones, la vergüenza para tu negocio. No, la interrumpió Edward, tomándole la mano. Solo veo a mis hijos, y son perfectos tal como son. El centro de análisis de ADN era un edificio estéril y moderno de cristal y acero. Edward lo había elegido cuidadosamente, un prestigioso laboratorio médico con impecables protocolos de confidencialidad. Aunque no albergaba dudas sobre la paternidad de los gemelos, el creciente frenesí mediático hizo necesaria la confirmación legal. Esto solo tomará un momento, explicó la técnica con dulzura mientras se preparaba para tomar una muestra del interior de la mejilla de Mason. Sin agujas, se lo prometo. Mason se sentó valientemente en la silla de examen mientras Miles observaba con los ojos muy abiertos, agarrando la mano de Catherine. Tras realizar el sencillo procedimiento a los 3, el técnico sonrió. Tendremos los resultados en 48 horas. De camino a casa, Edward notó que los chicos estaban inusualmente callados en el asiento trasero. ¿Está todo bien?, preguntó, mirándolos a través del espejo retrovisor. Mason, siempre el portavoz, finalmente expresó su preocupación. ¿Qué pasa si la prueba dice que no estamos emparentados? La pregunta pilló a Edward desprevenido. La prueba confirmará lo que ya sabemos, les aseguró. Pero incluso si, por algún motivo, no lo confirmara, nada cambiaría lo que siento por ustedes. 2.2 días después, Edward recibió un correo electrónico con los resultados adjuntos. Imprimió el documento y lo estudió a solas en su despacho, aunque la conclusión fue exactamente la esperada. 99,9997% de probabilidad de paternidad para ambos niños. Esa noche, reunió a Catherine y a los gemelos en la biblioteca. El ambiente formal hizo que el momento se sintiera apropiadamente significativo. Tengo algo importante que compartir contigo, comenzó Edward, con voz suave pero seria. Primero le mostró los papeles a Catherine, quien asintió en silencio, con los ojos brillantes, luego se arrodilló ante los gemelos. ¿Entiendes qué es el ADN? Miles asintió con entusiasmo. Es el código dentro de nuestras células lo que nos hace quienes somos. Aprendimos sobre ello en clase de ciencias. Así es, dijo Edward con una sonrisa. Estos documentos demuestran lo que creo que todos hemos sentido desde que nos conocimos. Soy tu padre biológico. Los gemelos lo miraron fijamente, asimilando la confirmación de algo que ya habían empezado a sospechar. ¿Es por eso que tenemos los mismos ojos?, preguntó Mason. Edward asintió. Y la misma barbilla y la misma forma de pensar sobre los problemas. ¿Eso significa que podemos llamarte papá?, preguntó Miles con vacilación, dejando la pregunta suspendida en el aire con todo su peso y esperanza. A Edward se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Me sentiría honrado si lo hicieras. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Edward se quedó en el pasillo, abrumado por los acontecimientos del día. A través de la puerta entreabierta, oyó a Miles susurrar: «Buenas noches, papá». Probando la palabra en la oscuridad, Mason repitió las palabras de su hermano, una simple palabra que encierra 6 años de ausencia, de incertidumbre, de anhelo. Edward se retiró a su estudio, donde finalmente se permitió llorar, por los años perdidos, por Clare, que nunca conocería a estos chicos extraordinarios, por Catherine, que cargó con el peso sola, y por sus hijos, que crecieron sin él. Pero sobre todo lloró de gratitud por el inesperado regalo de la paternidad que había llegado a su puerta en una fría noche cuando pensaba que las mayores posibilidades de su vida habían quedado atrás. Cuando Richards lo encontró horas más tarde, mirando fijamente a la oscuridad con las mejillas manchadas de lágrimas, el mayordomo colocó silenciosamente una mano sobre el hombro de su empleador. Una rara ruptura de la distancia profesional. Enhorabuena, señor, dijo Richards en voz baja. Son unos jóvenes extraordinarios. Dr. Reynolds estaba sentado en la oficina de su ático, bebiendo un vaso de whisky escocés mientras contemplaba la ciudad a sus pies.
La humillación de ser despedido por Edward Blackwood tras décadas de leal servicio le quemaba como ácido en las venas, 3 décadas protegiendo a Edward de sí mismo, asegurando el éxito de Blackwood Properties. Todo quedó en el olvido por culpa de 2 niños que aparecieron de la nada. Su teléfono sonó, un reportero ávido de más detalles sobre el escándalo Blackwood. Me preocupa mi viejo amigo, dijo Víctor con calma. Desde la muerte de su esposa, no ha vuelto a ser el mismo. Toma decisiones impulsivas con respecto a niños a los que ni siquiera conoce. Es comprensible que la Junta esté preocupada, las bases para su venganza ya estaban puestas, dudas sobre el estado mental de Edward, preguntas sobre los motivos de Catherine, preocupaciones de los accionistas. Mañana la situación se agravaría. En la mansión Blackwood, Edward revisó documentos con su equipo legal. Los titulares sobre su familia secreta habían provocado que las acciones de Blackwood Property cayeran 3 puntos. Los accionistas exigían explicaciones. El señor B. Reynolds ha solicitado una medida cautelar de urgencia, explicó el abogado principal. Alega representar a accionistas preocupados que cuestionan su capacidad para dirigir la empresa, dado que, según él, sufre angustia psicológica tras un duelo prolongado. Edward apretó la mandíbula. Está usando la muerte de Clare en mi contra. Hay más, continuó el abogado con vacilación. Está solicitando al tribunal que le impida reconocer legalmente a los gemelos hasta que se complete una evaluación psicológica exhaustiva. Ha reunido declaraciones juradas de exempleados que afirman que usted estaba al tanto del embarazo de la señorita Parker hace 7 años. Eso es mentira, gruñó Edward. Lo sabemos, señor, pero litigar esto públicamente podría complicarse. El señor Reynolds propone una solución. Usted se retira temporalmente de las operaciones diarias, pospone cualquier reconocimiento legal de los niños y los accionistas retirarán sus preocupaciones. Edward se puso de pie de repente. No usaré a mis hijos como moneda de cambio. Preparen las contraofertas que sean necesarias. Más tarde esa noche, la tensión en la casa era palpable. Catherine había escuchado parte de la conversación legal, y la preocupación se reflejó en su rostro mientras ayudaba a los gemelos con la tarea en la mesa de la cocina. ¿Esto va a causar problemas a tu negocio?, preguntó en voz baja cuando los chicos subieron las escaleras. Víctor está intentando presionarme, admitió Edward. Utilizando la empresa, utilizando la memoria de Clare, por nuestra culpa, afirmó Catherine con rotundidad, hemos traído el caos a vuestras vidas. No, insistió Edward. La traición de Víctor fue la causante, no tú ni los chicos. Arriba, Mason y Miles no estaban dormidos como creían sus padres, se sentaron en el alféizar de la ventana de su habitación, susurrando. Están peleando por nuestra culpa, dijo Mason preocupado. ¿Oíste lo que dijo ese abogado? Podrían quitarle la empresa a papá. Y están diciendo cosas feas de mamá en las noticias, añadió Miles. Jenny, en la escuela, me enseñó una noticia en su teléfono. Decía que mamá estaba intentando quedarse con el dinero de papá. Los gemelos guardaron silencio al oír voces elevadas provenientes de la planta baja, voces desconocidas de abogados discutiendo estrategias, debatiendo el futuro de los chicos como si fueran bienes que debían repartirse. Solo estamos causando problemas, decidió Mason, con su rostro juvenil tenso. Recuerda lo que siempre dice mamá, los Parker solucionan problemas, no los crean. Miles asintió solemnemente. ¿Qué debemos hacer? 1 hora más tarde, Edward llamó a la puerta de los chicos para darles las buenas noches y encontró la habitación vacía. Sobre la almohada había una nota escrita con la cuidada caligrafía de Mason. No queremos ser un problema para nadie. No se preocupen por nosotros. Nos fuimos a casa. No pueden haber ido muy lejos, dijo Edward, luchando por no dejar entrever el pánico en su voz mientras buscaba pistas en la habitación de los chicos. La nota se arrugó en su mano. No tienen dinero para un autobús ni un taxi. Catherine ya se estaba poniendo el abrigo. Han vuelto a nuestro apartamento. Conocen el camino. Han recorrido estos barrios toda su vida. La frenética búsqueda comenzó cuando el chofer de Edward los llevó a toda prisa al edificio de apartamentos de Catherine. El pequeño apartamento estaba oscuro y vacío, con polvo acumulándose en los pocos muebles que quedaban. ¿A dónde más podrían ir?, preguntó Edward, con desesperación evidente en su voz. Los ojos de Catherine se abrieron de par en par al darse cuenta de repente. El cementerio.
Mi madre está enterrada allí. Los chicos visitan su tumba cuando están tristes. Siguieron 3 días de búsqueda, se han presentado denuncias policiales, equipo de seguridad rastreando la ciudad, la foto de los gemelos tomada por Arthur apareció en las noticias locales, Catherine apenas durmió. Su salud vuelve a deteriorarse debido al estrés. Arthur canceló todas sus obligaciones comerciales, su único objetivo era encontrar a sus hijos. A la tercera mañana, cuando el agotamiento y el miedo amenazaban con vencerlos a ambos, sonó el timbre de la mansión. Richards abrió la puerta y se encontró con una mujer menuda de unos 30 años, con ojos amables y una expresión decidida. Junto a ella estaban Mason y Miles, cansados pero ilesos. Elizabeth, dijo Catherine, apresurándose a tomar a las gemelas en brazos. Los encontré en la tumba de tu madre, explicó Elizabeth. Se han estado quedando conmigo, pero recién ahora vi las noticias. Elizabeth Andrews había sido asistente de Jennifer años atrás y siguió siendo amiga de Catherine durante los difíciles años que siguieron. Mientras se acomodaban en la biblioteca, Arthur notó que Elizabeth lo observaba con atención. Hay algo más que debería saber, dijo finalmente, abriendo su bolso para sacar un sobresellado. Las he guardado durante 7 años, con la esperanza de que algún día me fueran necesarias. En el interior había correos electrónicos entre Víctor y el Departamento de Recursos Humanos sobre la renuncia de Jennifer, una copia de la carta original que Jennifer le había enviado a Arthur sobre su embarazo y, lo más incriminatorio, una grabación de Víctor presionando a Jennifer para que abandonara la ciudad con una indemnización. Te amenazó con inventar cargos de mala conducta si Jennifer no desaparecía, explicó Elizabeth. Yo estaba copiando archivos ese día y lo oí todo. Jennifer rechazó su dinero, pero accedió a irse para proteger tu reputación. Catherine y Arthur intercambiaron miradas de asombro, comprendiendo finalmente el alcance total de la manipulación de Víctor, la meticulosidad con la que había orquestado su separación y los años de dolor que siguieron. Los gemelos, exhaustos tras su terrible experiencia, se habían quedado dormidos apoyados en los hombros de Catherine. Al contemplar sus rostros serenos, Arthur y Catherine compartieron un momento de perfecta unidad, un voto silencioso de que nadie volvería a separar jamás a su familia. Las pruebas aportadas por Elizabeth lo cambiaron todo. Los abogados de Arthur actuaron con rapidez, presentando contrademandas contra Victor Reynolds por fraude, obstrucción y mala praxis empresarial. La grabación de Víctor presionando a Jennifer para que abandonara la ciudad fue particularmente condenatoria. Su voz era clara cuando la amenazó con fabricar acusaciones de mala conducta contra Arthur si ella no desaparecía. La Junta debe ver esto de inmediato, aconsejó el abogado principal de Arthur. Todo el caso de Reynolds se basa en presentarlo a usted como inestable y a la señora Parker como una oportunista. Esto demuestra lo contrario. En cuestión de días, la narrativa cuidadosamente construida por Víctor se desmoronó. La reunión de emergencia de la junta directiva que él había convocado para cuestionar el liderazgo de Arthur se convirtió, en cambio, en su propia perdición a medida que se presentaban las pruebas de sus años de engaño. Sus aliados de toda la vida se distanciaron. La demanda de los accionistas fue retirada con disculpas formales. Mientras tanto, la prensa que antes había publicado con avidez especulaciones escandalosas ahora buscaba un enfoque diferente, el conmovedor reencuentro de un padre con los hijos cuya existencia desconocía, cruelmente separados por las artimañas de un abogado manipulador. La opinión pública cambió prácticamente de la noche a la mañana, lo llaman la noticia del año, comentó Catherine, mostrándole a Arthur el titular del periódico. La familia Blackwood se reúne. La verdad triunfa sobre el engaño. Para los gemelos, los rápidos avances fueron a la vez emocionantes y confusos. Una mañana, Mason encontró a Arthur en su estudio revisando documentos legales. ¿Qué será de nosotros ahora?, preguntó, con el rostro serio. Cuando todo esto termine, Arthur apartó los papeles. ¿Qué quieres decir, hijo? Mason jugueteaba inquieto con la manga de su suéter. En la escuela, Tommy dijo que te cansarías de hacer de papá y nos mandarías de vuelta a nuestro antiguo apartamento. Arthur se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de su hijo. Mason, no estoy jugando. Soy tu padre. No solo porque lo diga una prueba de ADN, sino porque los amo a ti y a miles más que a nada en este mundo. Nada cambiará eso jamás. Los hombros del chico se relajaron ligeramente. ¿Lo prometes? Lo prometo, dijo Arthur con voz firme y convencida.
De hecho, tengo algo importante que mostraros a ti y a Miles. Más tarde esa misma tarde, toda la familia se sentó ante un juez en su despacho, un entorno privado y digno para una ocasión trascendental. Con el pleno apoyo de Catherine, Edward reconoció legalmente a Mason y Miles como sus hijos. El juez entregó a los niños nuevos certificados de nacimiento, cambiando oficialmente sus nombres a Mason Parker Blackwood y Miles Parker Blackwood. Mantuvimos Parker como segundo nombre, explicó Catherine. Con dulzura. Porque eso también forma parte de quienes son ustedes. Al salir del juzgado, periodistas y fotógrafos se alinearon en las escaleras. Edward colocó una mano protectora sobre el hombro de cada niño mientras Catherine caminaba a su lado. Las cámaras no captaron un escándalo, sino una familia, tal vez poco convencional, pero innegablemente real. Saliendo juntos a la luz del sol, en el coche de camino a casa, Miles estudió con asombro su nuevo certificado de nacimiento. ¿Eso significa que ahora somos realmente los Blackwood?, preguntó. Siempre habéis sido los Blackwood, respondió Edward. Los periódicos solo oficializan lo que siempre fue cierto. Catherine observaba los rostros de sus hijos, viendo en ellos la seguridad y el sentido de pertenencia por los que había luchado durante toda su vida, durante años. Ella había cargado con ese peso sola, creyendo que Edward los había rechazado. Al ver la dulzura con que guiaba a los chicos, la paciencia con la que respondía a sus interminables preguntas, finalmente se permitió confiar en que este giro extraordinario en sus vidas no era temporal, sino el comienzo de algo duradero. Había transcurrido un año desde aquella escalinata del juzgado, un año de adaptación, sanación y crecimiento. La mansión Blackwood ya no se parecía al silencioso mausoleo que había sido antaño. Las fotos familiares adornaban los pasillos, dibujos infantiles adornaban el refrigerador, y el sonido de las risas resonaba con frecuencia en habitaciones que hasta entonces solo habían conocido el silencio. Durante demasiado tiempo, Catherine vivió en la casa de huéspedes de la propiedad, lo suficientemente cerca como para estar presente en la vida diaria de sus hijos, pero con la suficiente distancia para mantener su independencia. Ella había encontrado su propio camino a seguir, dirigiendo la fundación Blackwood Family Connection, que Edward había creado para apoyar a las familias separadas por el engaño o las circunstancias. En una fresca tarde de otoño, Edward ajustó la corbata de Miles mientras se preparaban para el concurso de talentos del colegio. ¿Del chico, nervioso?, preguntó Edward, al notar que su hijo se movía inquieto por las manos. Miles asintió. Un poco. Y si olvido la letra de mi poema, entonces encontrarás otros nuevos, le aseguró Edward. Eso es lo que hacen los escritores. En el auditorio, Edward y Catherine estaban sentados uno al lado del otro, no como pareja, sino como socios, unidos por el amor que compartían por sus hijos. La relación entre ellos había evolucionado hasta convertirse en algo que ninguno de los dos habría podido imaginar hace un año. Un profundo respeto y una amistad genuina nacida de su compromiso de brindar a Mason y Miles la estabilidad familiar que merecían. Mason fue el primero en tocar, moviendo sus dedos con seguridad sobre las teclas del piano. Mientras interpretaba la pieza clásica que él y Edward habían practicado durante semanas, el talento musical que había heredado de su padre había florecido con la instrucción adecuada, y el orgullo en el rostro de Edward mientras observaba era inconfundible. Cuando Miles subió al escenario a continuación, su nerviosismo inicial se desvaneció al comenzar a recitar el poema que había escrito. La valentía no es la ausencia de miedo, sino afrontar aquello que más te aterroriza. Como llamar a una puerta cuando tienes hambre, o abrir tu corazón cuando ha estado cerrado. La valentía es construir una familia a partir de piezas rotas y encontrar un hogar en lugares inesperados. Catherine buscó la mano de Edward mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Cuántas cosas habían cambiado en un año. Los gemelos ya no cargaban con el peso de las preocupaciones de los adultos sobre sus pequeños hombros. Ya no se acostaban con hambre ni con frío, ahora eran simplemente niños, libres para ser niños con la seguridad de saber que eran profundamente amados. Tras la actuación, mientras saludaban a amigos y vecinos que antes habían murmurado sobre el escándalo pero que ahora acogían a la familia sin reservas, Mason tiró de la manga de Edward. «Papá, ¿podríamos ir a algún sitio especial mañana?» «Por supuesto», respondió Edward. «¿A dónde te gustaría ir?» «Al cementerio», explicó Miles. «Queremos llevar flores para Claire». Edward contuvo el aliento. «¿Por Claire? ¿Por qué?» Los ojos de Mason,
tan parecidos a los de Edward, reflejaban una sabiduría que trascendía su edad. Porque sin que ella te enseñara a amar, quizás nunca nos hubieras encontrado. Esa noche, mientras Edward recorría la mansión después de acostar a los niños, pasó junto a la fotografía de Clare que tenía sobre su escritorio. Te habrían querido, susurró. Y tú los habrías querido a ellos, los vacíos en la vida de Edward Blackwell, vacíos que la riqueza y el éxito nunca podrían llenar, finalmente habían encontrado su propósito, de la forma más inesperada, a través del dolor, la separación y la eventual sanación, había encontrado la familia que siempre había anhelado.